ahora tenemos en la línea a Miguel, que nos quiere platicar una experiencia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? También, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí de la ciudad de Querétaro. Saludos a todos nuestros amigos. ¿Y qué nos quieres compartir, Miguel? Bueno, miren, quería compartirles una experiencia que yo tuve con la Ouija. Esto ocurrió hace más o menos unos 20 años, fue del año del 93. Sí. Yo estaba estudiando mi carrera técnica, yo soy auxiliar contable. Estudié una carrera técnica de 2 años. En ese tiempo, en el año 93, se estaba poniendo muy de moda la famosa tabla. Se vendía mucho en los centros comerciales. Apenas estaba saliendo en ese tiempo la moda de la tabla Ouija. Cuando yo estaba en la secundaria, un año antes de entrar yo a la carrera para estudiar auxiliar contable, a mí me habían platicado de una experiencia de una compañera de la secundaria que había comprado la tabla Ouija en un centro comercial. Sí. Esta compañera empezó a faltar mucho a la escuela y se nos hizo extraño, y preguntando nos enteramos que había jugado con la Ouija y que al parecer esto le había ocasionado que ella empezara a adelgazar mucho, decía que veía cosas en su casa, etcétera. Los papás decidieron no contar mucho, eso fue lo que se supo nada más ahí en la escuela. Pasó el tiempo, yo salí de la secundaria y entré a estudiar auxiliar contable en una escuela que está ahí en el mero centro de Querétaro, inclusive está cerca del famoso Templo de la Cruz. No sé si ustedes lo han escuchado, que también se cuentan muchos relatos de ese templo. Ahí también hay leyendas, sí, claro, por supuesto. Sí, entonces, cuando yo ya estaba estudiando en el 93, un día cualquiera llegamos, tomamos nuestras clases normales y teníamos 1 hora de receso. Entonces, a la hora que tocaron el timbre para sonar al receso, una compañera de ahí sacó una tabla y nos invitó a los compañeros a jugar, a quien quisiera jugar. Pero como yo ya había escuchado de que era muy malo jugar con esa tabla, yo decidí irme al receso, a la cafetería, junto con otros compañeros. Nos fuimos y muchos compañeros se quedaron ahí en el salón, encerrados, jugando con la tabla. Nosotros nos fuimos a la cafetería normal, teníamos como 20 minutos en la cafetería, cuando de repente empezamos a escuchar muchísimos gritos, y decíamos, pues, ¿qué pasó? Y venían exactamente de nuestro salón. Entonces el director, al ver que se escuchaban gritos ahí en el salón, fue al salón, todos los compañeros que estábamos ahí en la cafetería, inclusive de otros salones, porque en esa escuela hay otras carreras, aparte de auxiliar contable, había cultura de belleza, electrónica, había otras carreras técnicas. Entonces, todos se arremolinaron afuera del salón, incluyendo el director. El director, escuchábamos gritos y se escuchaba que las butacas volaban, como que las golpeaban contra la pared. Entonces el director corrió hacia ahí y trató de abrir la puerta, pero cosa extraña, esas puertas no tenían cerradura, era nada más, se cerraban así, no tenían algo con que atorarse. Pues cosa extraña que el director quiso abrir la puerta y no abría, era como si alguien estuviera destruyendo desde adentro la puerta, no podía abrirla. Inclusive muchos compañeros junto con el director quisimos empujarla, nos aventábamos sobre la puerta y no se abría. Entonces el director les empezó a decir que destrabaran la puerta, pensando que alguien estaba atorándola desde adentro del salón. Sí. Pero se oían los gritos y se oían butacas que volaban o se golpeaban más bien como contra la pared. Finalmente, como después de 10 minutos de intentar abrirlo, y para mala suerte, ese salón donde nosotros estábamos no tenía ni ventanas ni nada, lo único que tenía era la puerta. Entonces, como después de 10 minutos que intentamos abrirla entre todos, finalmente la puerta se dio. Cuando entramos, encontramos a los compañeros en un rincón del salón, abrazados
asustados, hombres y mujeres, asustados, y una chica estaba arrodillada en medio del salón rezando, pálida. Los muchachos estaban en una esquina temblando, abrazados, y el director les preguntó, pues, ¿qué pasó? Entonces le empezaron a contar que se pusieron a jugar con la dichosa tabla, pero uno de los compañeros se empezó a burlar de la tabla, y él decía que él no creía en eso, que le demostrara que fuera real, porque la tabla, dicen que se empezó a mover, el famoso triangulito que tenía, y les empezó a contestar, pero el muchacho se empezó a burlar de ella. Entonces le dijo que le demostrara algo. En eso, una de las chicas, esa que estaba arrodillada, que estaba rezando, como que se desvaneció. Pero entonces, cuando se dieron cuenta que se desvaneció, trataron de reanimarla. Ahí se empezaron a espantar. Trataron de reanimarla, y la muchacha abrió los ojos y empezó a hablar en lenguas extrañas, y les empezó a decir muchas groserías. Y entonces empezaron a moverse, dice, los pupitres, o sea, se empezó a sentir un ambiente tenso en el salón, pero empezaron a moverse los pupitres solos, empezaron a volar los pupitres por todo el salón, y ahí se espantaron y les dio miedo. La chica esta como que alcanzó a reaccionar, y como era muy religiosa, se hincó y empezó a rezar Aves Marías, Padres Nuestros, y entonces se empezó a calmar la situación. Esta chica que tuvo pues este mal momento, un episodio que no se le va a olvidar nunca en la vida, ella era muy espiritual, era religiosa, sin embargo, ahí en ese punto flaqueó y utilizó la tabla Ouija como si fuera cualquier cosa. Sin embargo, gracias a esta fe que ella había profesado durante algún tiempo, ella como que empezó a reaccionar, empezó a defenderse, ¿es así? Así es. Inclusive, cuando empezó a rezar el Padre Nuestro y las Aves Marías, ajá, ella tenía como la mirada perdida, sí, fija en un punto. Y después, ya cuando pasó todo, nos platicó que cuando ella se desvaneció, dice que ella vio claramente la figura de una mujer de negro, toda completamente de negro, como cuando es un funeral, y ya ven que antes se usaba mucho los velos negros en los funerales que tapaban el rostro. Uh-huh. Entonces ella la vio, pero dice que no le hablaba, simplemente la vio parada en el salón, pero le empezó a entrar mucho miedo. Al momento en que ella la vio fue cuando ella se desvaneció. Dice que sintió como que todo se le volvió negro, y ella se desmayó, se desvaneció. Sí. Entonces, cuando ya la empezaron a reaccionar los muchachos, que la lograron reaccionar, ella inmediatamente se hincó en el salón y empezó a rezar. Uh-huh. Y entonces todo lo que estaba sucediendo alrededor de que las bancas volaban y eso, sí, empezó a disminuir y bajó toda la intensidad, porque dicen que el salón se sentía pesado, una pesadez tremenda. Sí. Entonces, el director, como vio que estaba muy pálida la chica, mandó llamar una ambulancia y se la llevaron. Y nos estuvieron platicando ellos, muchachos, lo que pasó. Estuvieron reclamando al chico que por qué se estaba burlando de ella, que por qué eso no era un juego, etcétera, etcétera. Lo estuvieron regañando. Y no supimos de ella. Pasó una semana y la muchacha no regresaba. Sí. Nosotros fuimos a ver al director para preguntarle qué había pasado con ella. Y nos dijo, no, sí, ella sigue en su casa, pero no quiere regresar a la escuela ya. Tiene mucho miedo. Pero dicen que se puso muy mal, porque resulta que cuando ella ya estaba hospitalizada y salió y estaba en su casa, esta mujer de negro como que la visitaba en su cuarto. Sí. Entonces ella empezó a adelgazar mucho, a ponerse mal, tenía muchas descompensaciones y seguido la hospitalizaban. Pero para esto dicen, porque nosotros no nos consta, porque no lo vimos, pero nos platicó el director, que los papás le platicaron, que esta mujer de negro que veían, piensan que se empezó a posicionar de ella, porque ella empezó a hablar en lenguas extrañas, todo lo religioso, a pesar de que ella era muy católica. Uh-huh. Entonces empezó a borrar todo lo religioso, hablaba en lenguas extrañas,
piensan que este ente se posicionó de ella o quería posicionarse de ella. Inclusive, precisamente, dicen que la llevaron al Templo de la Cruz, porque allí hay padres que se dedican a exorcizar, y solamente así dicen que pudo recuperarse. Esta chica jamás regresó a la escuela. Lo último que yo supe de ella fue que se mudó a Guadalajara. Yo, la verdad, yo ya no supe más de ella, pero dicen que vivió una situación tremenda. Yo, por esta experiencia, yo le sugiero a todo el auditorio que por favor jamás jueguen con esta tabla, porque al parecer es un juego, o así parece, pero la verdad es que al manejar esa tabla se abren mundos paralelos, o no sé yo, que invitan a seres oscuros o seres de bajo astral que pueden meterse y nos pueden llevar a experiencias terribles. Efectivamente, Miguel, tienes mucha razón. Algunas personas lo toman como si fuera un juego que incluso tiene una facilidad para poder conseguirla. Hay una marca muy reconocida de juguetes que la vende así, tal cual. Sí. Incluso hay jóvenes que la pueden pedir de regalo, sobre todo en diciembre, y los papás no toman conciencia de lo que están haciendo. Incluso, Nacho, hay modelos, fíjate, checando de esta información, que te dicen, bueno, te presentamos esta y no cuesta cara, 700, 800 pesos, pero te dicen, tengo 3 modelos. Además, te incluye velas y el libro de invocación. Imagínate qué terrible que de esta manera estén dándole todo el paquete para que una persona, y sobre todo jóvenes, se metan en un gran problema espiritual. Hay incluso de madera de pino. También otra que me causó como extrañeza, dice, ouija artesanal tallada en cedro. O sea, te dan las características para mostrarte la manera tan complicada que vas a tener de salir cuando tú hagas estas invocaciones, que incluso te dan el material para realizarlo. Y hay chicos que incluso le agregan irse al panteón a medianoche, y entonces esto se va convirtiendo en algo muy difícil. Ahora, en las escuelas, Nacho, es un lugar, sobre todo secundaria, preparatoria, carreras técnicas, en que los jóvenes se encuentran en la adolescencia, que les llama muchísimo la atención, como un reto hacerlo. Hay que poner mucha atención, a veces queremos retos, queremos adrenalina, y entonces buscamos situaciones extremas. Sin embargo, sí hay que detenernos, y si tú estás escuchando este programa y has tenido la intención de jugar la ouija o cualquier otro juego de estos llamados de invocación, llámese Charlie, Verónica, bueno, hay infinidad de nombres, tienen lo mismo, la misma finalidad. Aquí la intención es lo que cuenta. Tú quieres hacer una invocación y estás llamando a seres, como tú lo mencionaste, Miguel, pueden ser del bajo astral. Quizá hay personas que están muy desesperadas porque acaba de fallecer un familiar y creen que puede ser la manera de hacer ese contacto. Sin embargo, estos seres, estas entidades también nos pueden engañar, incluso nos pueden hacer creer que estamos hablando con la persona que nosotros queremos, y en realidad no es así, nos están engañando. Son seres enmascarados, Nacho, entidades que se cubren y que tratan de engañarnos. Entonces, pues sí, es muy peligroso, y este consejo que tú compartes aquí en el programa, basado en la experiencia, en 2 experiencias que tuviste, y que por eso mismo tú dijiste, no, yo mejor no entro en esta situación, y pues qué bueno que tomaste esta decisión, Miguel. Sí, y además, sí, así es. Sabemos, Miguel, cuando estos entes actúan, a veces no es de inmediato, o sea, en esa ocasión se destapó así descaradamente y se manifestó. Muchas veces permanece ahí agazapado, cerca de alguien de los que invocaron, o tal vez metido ya en la cabeza de alguno. Sin embargo, no se han dado cuenta, y eso va a detonar en el momento en que la persona muestre algún tipo de flaqueza, ¿no? Es decir, que esté tal vez deprimido, que tenga algún problema fuerte. Ahí es cuando se va a manifestar y va a mostrar todo el poder. Ojalá que esto haya terminado, desde luego, en victoria para Dios, ¿no? Sí, inclusive quería comentarles otra cosa que me estaba acordando ahorita. Ajá. Ya después de tiempo que yo había salido ya de la escuela, que yo ya empecé a trabajar y todo, sí, una vez me encontré un compañero de esos tiempos,
y me platicaba que uno de sus hermanos entró a estudiar ahí mismo, una carrera técnica, ya después de mucho tiempo, entró a estudiar una carrera técnica. Y me comentaba que en ese salón lo clausuraron porque dicen que el velador veía cosas extrañas en ese salón, escuchaba ruidos, escuchaba voces en ese salón, inclusive ese salón dice que está actualmente clausurado. Nadie entra ahí porque dicen que se escuchan muchas cosas extrañas. Entonces también pienso que algo quedó de esa vez que jugaron ahí. Sí, literalmente así sucede. Y otro detalle también importante es que cuando se abre una sesión se tiene que cerrar. Yo estoy seguro que por el estrés y todo lo que vivieron jamás cerraron la sesión. Sí, así es. Sí, pues ni se acordaron en ese momento. Estaban tan espantados que ni se les olvidó cerrar el juego. Sí, entonces eso es probable, lo que tú mencionas, de que haya quedado abierto ahí un vórtice y por ahí es donde estén transitando estos seres del bajo astral, que lo único que buscan, ya sabes cuáles son las intenciones del diablo: hurtar, matar y destruir. Esas son las primicias que siempre busca y se hace valer de lo que sea, aunque sea de la inocencia de alguna persona que pues aparentemente no lo hace con maldad, simplemente por curiosidad o por adrenalina. Miguel, interesante tu relato, muchísimas gracias. Nos gustaría mucho que más adelante nos pusiéramos otra vez en contacto contigo para continuar con algunas cosas, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias por tomar mi llamada y escuchar mi relato. Y sí, tengo muchas historias, inclusive de ahí mismo, de ese barrio de La Cruz. Sí. Se cuentan muchas historias de La Llorona. También tuve por ahí una experiencia con una amiga que también vivió algo con La Llorona, precisamente. Muchas otras cosas que ya en alguna otra oportunidad les contaré. Órale, perfecto, me late. Pues que pases muy buena noche. Igualmente, que estés muy bien. Que descanses. Hasta luego.